Estimado amigo que ve este video, muy atentamente le pido que se suscriba a este canal, en el cual dedico tiempo para poder proveerle contenido que sea de su agrado. Comparta y comente qué le gustaría que sea incluido en el futuro. Gracias. Historia de El Salvador, capítulo 4. La independencia. Después de la Revolución Francesa, en 1789, empezó un periodo de inestabilidad en toda Europa que duró hasta 1815. España tuvo serios problemas políticos y militares durante esta época. Por un lado, los principios de la revolución eran totalmente opuestos a los de la monarquía. El rey de Francia era pariente del rey de España. Este último fue ejecutado por el gobierno revolucionario francés. Por otro lado, Francia era un país mucho más poderoso que España y ambos tenían a Inglaterra como rival en común. A pesar de las diferencias ideológicas, el rey Carlos IV de España se sintió obligado a buscar la paz con el país vecino. Y a partir de 1795 firmó una serie de tratados con el gobierno revolucionario francés. Estos llevaron a España a declararle la guerra a Inglaterra en 1796. La guerra interrumpió el comercio internacional y los productores salvadoreños no pudieron vender su cosecha de añil, que era su único vínculo comercial con el exterior. Entre 1798 y 1802 la cosecha quedó embodegada. Durante 4 años se dejó de percibir el pago de esas exportaciones, con los consiguientes problemas para todos los que estaban vinculados con la producción y comercialización del añil. Es más, como Inglaterra quería dañar económicamente a España y a sus colonias, patrocinaba ataques de corsarios en las costas de América. Las guerras en Europa le causaban grandes gastos al rey Carlos IV, quien tuvo que buscar apoyo financiero en las colonias. 2 medidas en particular fueron sumamente dañinas para la economía de la Capitanía General de Guatemala: las llamadas contribuciones patrióticas y la consolidación de deudas. Las contribuciones patrióticas eran colectas de dinero entre todos los que tenían algo que aportar. Hasta se pedían contribuciones a personas con salarios relativamente modestos, como los profesores de la Universidad de San Carlos. Entre 1804 y 1808, la Capitanía General envió más de $1 millón a España en concepto de contribuciones patrióticas. Otra forma de obtener fondos de la colonia fue la consolidación de las deudas a la Iglesia, ordenada por las autoridades españolas en 1804. Esto consistía en que todos los que debían dinero a la Iglesia tenían que pagarlo inmediatamente. Luego los delegados del rey recogían el dinero, del cual también pagaban intereses mientras no lo remitieran a España. El impacto de esta medida fue muy duro en la Intendencia de San Salvador. La Iglesia Católica y sus dependencias, como capellanías, conventos, monasterios y escuelas, prestaban mucho dinero a los productores de añil. Para pagar sus deudas, estos últimos se vieron forzados a pedir prestado o a rematar sus cosechas. Más de $500 millones, una suma considerable para la época, salió de la Intendencia de San Salvador de esta forma. La crisis económica de Centroamérica se debía, en su mayor parte, a los problemas políticos de España. Estos se agravaron cuando en 1808 Napoleón Bonaparte, el nuevo emperador de Francia que quería exportar los ideales de la revolución al resto de Europa, invadió España con sus tropas. Después de tomar control de casi todo el país, envió al exilio al rey Carlos IV y a su hijo Fernando VII y colocó en el trono a su hermano José Bonaparte. Esto fue aprovechado por todas las provincias en el nuevo continente, ya que ellos estaban buscando la oportunidad para tener su propia autonomía por estar completamente cansados de todos los abusos, las arbitrariedades, las injusticias y además de los impuestos que estos debían de pagar a la corona española. A principio del siglo XIX, la mayoría de las capitanías, gobernaciones y provincias en el nuevo continente tenían un gran deseo y aspiraciones de obtener su independencia. Los criollos tomaron el liderazgo emancipador,
Pero hay que mencionar que al mismo tiempo había un movimiento indígena que estaban planeando protestas y marchas de manifestación anticoloniales. La invasión que el emperador Bonaparte había hecho les causaba grandes gastos al rey de España, quien tuvo que buscar más ingresos de las colonias, lo que significaba más impuestos para los pobladores. Entre otros factores importantes que también podemos mencionar y que culminaron en la independencia de Centroamérica, podemos citar la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica en 1776 y de México en 1811. Hay que mencionar también el descuido por parte de España hacia estos territorios. En la provincia de San Salvador, había un gran descontento con el reinado español. Esta era una de las que más había sufrido con la crisis económica debido a la invasión francesa y fue la primera en rebelarse de forma abierta en 1811. Gran parte de la inconformidad era, además, por la marginación que recibía de parte de la capital del Reino de Guatemala. Esto produciría la sublevación de criollos, mestizos, indígenas y mulatos. Durante este tiempo se emite una orden de captura contra los curas Vicente y Nicolás Aguilar, mientras en Guatemala es detenido el hermano de estos, Manuel Aguilar, por lo cual hay una gran revuelta de protesta en San Salvador. Cabe destacar que estos tres hermanos eran vistos por la corona como los principales insurreccionistas y promotores de la independencia de estas intendencias. Y estos tres incitaban a la población a exigir que los colonizadores se fueran de estas tierras y que dejaran todos sus bienes, y exigían un gobierno criollo, de los hijos de europeos, pero nacido en San Salvador. Un grupo de criollos se reunían en San Salvador, en la casa de los hermanos Aguilar. A esas conspiraciones asistían otros personajes que luego jugaron un papel importante en la independencia: José Matías Delgado, Manuel José Arce, Juan Manuel Rodríguez y Pedro Pablo Castillo. Los conspiradores estaban de acuerdo con los curas católicos en estas aspiraciones independentistas. El 5 de noviembre de 1811 surge una serie de levantamientos de criollos juntamente con un movimiento popular. El cura José Matías Delgado subió hasta el campanario de la iglesia La Merced y, sonando las campanas, llamó a la población a que se uniera y lograr así la anhelada libertad del pueblo. La gente se congregó en la Plaza Mayor. La muchedumbre era tan hostil que el intendente, don Antonio Gutiérrez, se vio obligado a renunciar, y Manuel José Arce proclamó: ya no hay rey, ni tributos, ni debe prestarse obediencia sino a los alcaldes. A esta acción se le llamó posteriormente como Movimiento del Primer Grito de Independencia de 1811. Como resultado de esto, Manuel José Arce es electo como representante de la población en la alcaldía. Esta acción marcó el primer gobierno autónomo en esta área centroamericana. Hay que mencionar que los criollos no fueron los únicos actores en estos eventos de 1811, como tradicionalmente se nos ha hecho creer. También los mestizos, los indígenas, los mulatos y los negros jugaron un rol determinante en las insurrecciones. Pero esta situación todavía no era apropiada para un movimiento de independencia, y solo algunos fragmentos de la intendencia lo apoyaron. El intento del 5 de noviembre podemos decir que fue prematuro y sin el apoyo de otras partes de la población, y fracasó. El Ayuntamiento de Guatemala posteriormente decide poner fin al gobierno de los criollos insurrectos. Después de este fallido intento, en la ciudad se sentía una frágil estabilidad política y social. Pero el descontento y la rebeldía estaba presente y se iba incrementando cada día. Posteriormente, en diciembre de 1811, hubo desórdenes en León y Granada, en Nicaragua. Y 2 años más tarde en Guatemala, dejando en claro que el sentimiento independentista se esparcía por toda Centroamérica. En enero de 1814 hubo otro intento de independencia en San Salvador. En este levantamiento hubo muertos, muchos heridos y también detenciones, como la de Domingo de Lara y Manuel José Arce.
A principios de septiembre de 1821, llega a Guatemala la noticia del proceso de independencia de Chiapas que sucedió a finales de agosto de 1821 y acto seguido se reúnen los curas, militares y la sociedad civil para discutir las alternativas para las provincias de Centroamérica. Es así como la Capitanía General de Guatemala, siguiendo el ejemplo de la Nueva España, México, decidió separarse de la monarquía española luego de casi 300 años. Según se lee en el acta del 15 de septiembre de 1821, la independencia de Centroamérica fue proclamada por las élites, los notables de la ciudad de Guatemala y algunos de las otras provincias del reino. Esto para prevenir las consecuencias que serían terribles en caso de que la proclamase de hecho el mismo pueblo. En esta zona de América la emancipación política no llegó tras una guerra de independencia o algún otro tipo de ruptura o discontinuidad colonial y tuvo más bien un carácter preventivo, una especie de autogolpe frente a cualquier potencial ardor popular. En 1821 ni hubo derrocamiento de viejas autoridades ni desplazamientos al interior de los grupos dominantes. En ese sentido, el antiguo régimen permaneció en pie. A partir de la independencia y hasta finales del siglo XIX, Centroamérica se ha caracterizado por la continuidad de redes familiares, negocios, culturas, autoritarismo y fracasos de los intentos de democratización. El sábado 15 de septiembre se llega al acuerdo de obtener la independencia. El documento fue redactado por el hondureño José Cecilio del Valle. Posteriormente llega a San Salvador, el 21 de septiembre de 1821 y los habitantes recibieron la noticia con repicados de campana y fuegos artificiales. La alegría del momento no implicaba una gran sorpresa, ya que el proceso independentista fue largo y la mayoría de los habitantes de la intendencia habían participado activamente en las conspiraciones en contra de las autoridades españolas. Ese día llegó únicamente una copia del documento a San Salvador. Cabe destacar que en este último proceso, la participación más relevante fue de los criollos. Los indígenas no tuvieron una participación muy significativa. Pero después de la proclama, los indígenas se incorporan a la independencia exigiendo sus propias demandas. Los criollos en sus planteamientos iniciales retoman la mayoría de las quejas y peticiones de los sectores medios, de los mestizos e indígenas, quienes también al igual que los criollos guardaban resentimientos contra la aristocracia y autoridades españolas. Además, protestaban por el poco espacio que tenían en el ejercicio del poder político, pues casi no tenían acceso a los cargos públicos y los que tenían eran mal remunerados y con ninguna posibilidad para ascender a una mejor posición. La población se convirtió en ciudadanos con derecho a elegir y ser electos, al menos para sus cargos locales en sus ayuntamientos. Sin embargo, su participación política y social era limitada y su situación no mejoraba. Es importante mencionar que los líderes políticos centroamericanos de esa época tenían la creencia de que el pueblo aún no estaba preparado para ser libre y que la gente aún no estaba capacitada para hacer uso pleno de sus derechos ciudadanos. Los líderes criollos comprendieron finalmente su propia realidad y llegaron a la conclusión de que terminar con el dominio español había sido lo mejor para estas tierras centroamericanas. Pero la independencia no finalizó aquí. Fue más bien un proceso que duró aproximadamente 2 años. Espero este video haya sido de su total agrado. Cualquier pregunta que tenga, lo invito a escribirla en los comentarios y muy gustosamente le responderé. Para hacer este video se ha hecho una recopilación de datos de varios libros de historia de El Salvador y de la Capitanía General de Guatemala. Actualmente nos encontramos recopilando los datos necesarios para hacer el video de los primeros años después de la independencia, biografías de los próceres de la independencia, principales acontecimientos de 1880 a 1940. Estaría contento si me deja un me gusta y que también que comparta el video y por supuesto le agradecería mucho más si se suscribiera al canal.
Cualquier sugerencia sobre temas que le interesaría o le gustaría que hiciéramos, le pido que lo deje en los comentarios. Muchas gracias.